Hoy exploraremos la fascinante historia de Nehemías, un hombre extraordinario que jugó un papel crucial en la reconstrucción de Jerusalén. Si tiene curiosidad por descubrir cómo la determinación, la fe y el liderazgo de Nehemías moldearon los destinos de su tiempo, está en el lugar correcto. Nehemías era hijo de Ecalías y formó parte de la generación de descendientes de los que fueron llevados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Tras la caída del imperio babilónico en manos de los medo-persas, Nehemías aparece en la narrativa bíblica con notoriedad. El nombre Nehemías significa «el Señor consoló». Como el texto bíblico no menciona a la esposa ni a los hijos de Nehemías, muchos intérpretes sugieren que pudo haber sido un eunuco, es decir, un hombre castrado, pero no hay nada concluyente al respecto. En la corte persa, Nehemías tenía un puesto muy importante y de responsabilidad, ya que era copero personal del rey persa Artajerjes I. Esto le convertía en un miembro de la corte real que tenía gran influencia y prestigio debido a su cercanía con el rey y confianza de la que gozaba, ya que su trabajo no solo consistía en elegir el vino del rey, sino también en evitar que fuera envenenado. En el año 20 del reinado de Artajerjes, Nehemías recibió noticias sobre la situación caótica en Jerusalén y la miseria de su pueblo. Además, también se enteró de que las murallas de la ciudad fueron destruidas y sus puertas quemadas. Esto hizo que Nehemías se angustiara mucho y ayunó y oró pidiendo la misericordia de Dios. Más tarde, mientras servía en la corte, el rey persa notó la tristeza en el rostro de Nehemías y le preguntó cuál era el motivo de su tristeza. Nehemías explicó su problema al rey y obtuvo de él permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir las murallas de la ciudad, además del material necesario para tal empresa. El texto bíblico deja muy claro que todo esto sucedió porque la mano de Dios estaba con Nehemías. Después de obtener la autorización necesaria, Nehemías partió hacia Jerusalén. En aquella época, los muros y puertas de una ciudad simbolizaban su fuerza y dignidad. De ahí la importancia de la obra pretendida por Nehemías. Fue nombrado gobernador de la provincia de Jerusalén, pero el rey persa mostró interés en el regreso de Nehemías, por lo que inicialmente se le fijó una fecha límite para completar la tarea y regresar al palacio. Nehemías se llevó consigo todos los documentos que garantizaban la legalidad de sus acciones, pero aún así tuvo que enfrentar una gran oposición. De hecho, desde los reinados de Ciro y Darío I, hubo oposición a la reconstrucción de Jerusalén. Esta persecución de los judíos también se vio en los reinados siguientes, en los días del rey Asuero y del propio Artajerjes. La gran oposición a la obra de Nehemías provino de Sanballat el Honorita, Tobías el Amonita y Gesem el árabe. Estos hombres poderosos y astutos intentaron a toda costa dañar a Nehemías. Estas tres personas, junto con sus aliados, infligieron insultos y burlas, diseñaron ataques armados, planearon una emboscada para capturar a Nehemías y hacerle daño. Plantaron noticias de que el verdadero motivo para reconstruir los muros era una supuesta rebelión contra Persia, e incluso intentaron engañar a Nehemías, haciéndolo pecar al entrar a un lugar que solo estaba permitido a los sacerdotes, para que pudieran calumniarlo y desacreditarlo ante el pueblo. Como si la fuerte oposición externa no fuera suficiente, Nehemías también tuvo que lidiar con la oposición interna, causada especialmente por problemas económicos y sociales que llevaron a la población de Judá al borde del colapso. El contexto histórico de ese momento explica el porqué de los problemas internos. Judá estaba comercialmente aislada y los trabajos en el muro provocaron una caída en la producción de cereales mientras los campesinos participaban en la reconstrucción. Las condiciones climáticas también agravaron la crisis alimentaria,
a lo que se sumó el hecho de que los últimos administradores habían explotado a la población. Estas condiciones hicieron que muchos hipotecaran sus propiedades o tomaran prestado dinero, tanto para comprar alimentos como para pagar impuestos autoimpuestos. A pesar de toda la oposición que por un tiempo no logró obstaculizar las obras de reconstrucción, Nehemías demostró ser un gran líder que, con gran habilidad, logró brindar la organización y motivación necesarias para que la obra concluyera. Nehemías supo interpretar muy bien las amenazas externas, fue prudente para no caer en trampas y supo gestionar los problemas internos. Después de 52 días, se completaron los trabajos de reconstrucción de los muros. Cuando se completó la obra, Nehemías tomó algunas medidas para mejorar la vida en Jerusalén. Nombró algunos funcionarios y les delegó autoridad para que pudieran contribuir a un gobierno más justo en esa provincia. Nehemías también implementó una estrategia de protección de la ciudad, al ordenar que 1 de cada 10 judíos debía residir dentro de las murallas de la ciudad. Trabajó para corregir varios abusos que existían entre el pueblo mediante un programa de reformas. Nehemías tuvo un gran papel en la revitalización del culto en Jerusalén, santificando a la nación, conduciéndola a una renovación del pacto a través de la lectura y exposición de la ley hecha por el sacerdote Esdras, la confesión de los pecados y el juramento en el que el pueblo prometía guardar los mandamientos de la ley. Nehemías también estaba preocupado por la celebración de las fiestas judías, especialmente la fiesta de los tabernáculos. Las reformas de Nehemías también incluyeron un mejor apoyo al sacerdocio y la purificación del templo, la separación de los extranjeros para evitar la corrupción religiosa y la idolatría, y la conciencia del error del matrimonio mixto. No es posible decir exactamente cuánto duró el periodo de liderazgo de Nehemías, ya que este periodo probablemente fue intermitente. Después de un tiempo, Nehemías regresó a la corte persa. El problema es que no se sabe cuánto duró este periodo en el que Nehemías estuvo ausente de Jerusalén. Al menos durante algún tiempo, Nehemías fue contemporáneo de otros personajes bíblicos, como Esdras y el profeta Malaquías. Otro tema muy discutido es la relación entre el ministerio de Nehemías y Esdras, en este caso, para determinar quién legó primero a Jerusalén. La tradición siempre ha sostenido que Esdras fue el primero en legar, pero algunas interpretaciones modernas han intentado disputar esta afirmación invirtiendo este orden. En cualquier caso, el contenido del libro de Nehemías apunta a la sugerencia más tradicional y está ampliamente aceptado que Esdras fue el primero en llegar. Nehemías y Esdras aparecen juntos en algunas ocasiones, como la lectura de la ley y la dedicación de la muralla de la ciudad. Además, cuando hablamos de la historia de Nehemías, es importante saber que existen otros dos personajes bíblicos con el mismo nombre y que no deben confundirse con el Nehemías que reconstruyó los muros de Jerusalén. El primero fue un exiliado que regresó del destierro con Zorobabel, y el otro fue el hijo de Azbuc, quien también ayudó en las obras de reconstrucción de las murallas. Nehemías era un hombre de carácter. Se le describe como una persona de oración, y Dios ha bendecido poderosamente su trabajo. Era un líder talentoso y carismático que expresaba un patriotismo inspirador. Nehemías era justo, estricto con la justicia y demostró gran humildad, bondad y piedad. Tenía verdadera fe en el Dios de Israel y estaba especialmente comprometido con el celo por la adoración del Señor. Ante tantas afrentas y persecuciones, es innegable que Nehemías fue un hombre decidido, enfocado, dedicado y persistente. Por ser un líder nato,
logró transmitir tales características al punto de formar un grupo que, junto a él, no desistió del trabajo que había que realizar. Basándonos en la historia de Nehemías, nos damos cuenta de que él era una persona de acción y, impulsado por su fe, no solo esperó que sucediera algo sobrenatural, sino que se esforzó por hacer lo que había que hacer. Cuando estudiamos quién fue Nehemías, ciertamente podemos ver que fue un hombre de Dios, resucitado estratégicamente en el momento adecuado para cumplir la tarea que le fue encomendada. Te agradezco mucho que hayas seguido este vídeo hasta el final. La historia de Nehemías es verdaderamente inspiradora y está llena de lecciones valiosas. Antes de cerrar, quiero pedirles un favor que marcará la diferencia para el crecimiento de este canal. Si te identificaste con la determinación, la fe y el liderazgo de Nehemías, como lo hice yo, comparte este video con tus amigos y familiares. Deja tu me gusta para mostrarnos que vamos por el camino correcto, trayendo contenido relevante como este. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte nuestros próximos videos. Sinceramente les agradezco por ser parte de esta comunidad que valora las historias que nos enseñan, inspiran y retan a ser mejores cada día. Que la determinación de Nehemías sea también para vosotros fuente de inspiración en vuestros desafíos personales. Sigue siguiéndote, compartiendo e interactuando. Hasta el próximo video.